Buenas noches, señoras y señores. Los que nos siguen cada semana en este programa en Espacio Abierto sabrán que decimos habitualmente que lo que pretendemos con este espacio abierto semanal es invitar a la reflexión, es invitarles a que cada uno tenga o cree o fabrique, elabore su propio criterio sobre las cosas, sobre los temas que aquí se tratan. Y el tema que proponemos para esta semana es un tema complejo, sobre todo para los que somos profanos en la materia económica, fundamentalmente es un tema complejo, por eso pretendemos que el programa tenga desde el principio, desde el minuto cero, un carácter muy didáctico, muy pedagógico, que sea lo más asequible posible para el gran público, para los que, aún sin entender de economía, como nos pasa, por ejemplo, a nosotros, estamos todos los días oyendo hablar de economía e incluso nos atrevemos a tocar un poco de oído, pero tocamos un poco también y nos atrevemos a hablar del déficit o de la deuda o de la refinanciación de la deuda o de la situación de las arcas públicas, por no meternos en temas como la prima de riesgo y ese tipo de cosas que no son objeto de tratamiento hoy en el programa. Pero el asunto de la deuda pública, el asunto del déficit de la comunidad autónoma, el asunto del ajuste económico que nos han anunciado ya que se avecina en una cifra que ronda en torno a los 300 millones de euros, aún sin concretar, ya nos lo anunciarán próximamente, es un tema preocupante, es un tema serio, es un tema grave, ¿por qué no decirlo? Y hemos reunido esta noche aquí en torno a la mesa de Espacio Abierto a tres profesionales a los que les vamos a pedir que nos ayuden a comprender un poco qué es lo que está pasando para, a partir de ahí, a partir de sus explicaciones y de sus aportaciones, que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones y, en fin, y haga sus propias reflexiones, ¿no? Las personas que hemos invitado al Espacio Abierto esta semana son, por una parte, Bernardino Benito, que es profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia. Buenas noches, Bernardino. Buenas noches. A la izquierda de Bernardino está Felipe Romero, que también es profesor de esta misma área, Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia, y además es interventor de la comunidad autónoma. Felipe, buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda se sienta Manuel Pérez, que es licenciado en Economía. Manuel, buenas noches. Buenos días. Además, buenas noches. Es empleado público también. Bueno, como decimos, vamos a plantear o a empezar de una forma muy didáctica, que quizá le va a parecer muy simple, muy sencilla a nuestros invitados, pero a los espectadores les va a servir, creo que les va a servir de gran ayuda, por lo menos a este presentador sí. No lo sé, Bernardino, por seguir el mismo orden de la presentación. Cuando hablamos de déficit público, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa eso? Aplicado, me refiero aplicado a las administraciones, sí. a comunidad autónoma, al Estado español, a ver. A ver, lo intentaré explicar de la manera más fácil para que nuestros televidentes lo entiendan. Se le llama déficit o superávit a la diferencia entre los ingresos y los gastos de cualquier administración pública, sin incluir los préstamos que obtiene la administración o que devuelve. Es decir, a esa se le llama los ingresos no financieros y los gastos no financieros. A esa diferencia, cuando los ingresos no financieros superan a los gastos, se habla de superávit, y cuando ocurre al contrario, se habla de déficit. ¿Qué es lo que sucede? Todo el mundo está acostumbrado a calcular ese superávit déficit atendiendo a las liquidaciones presupuestarias, a lo que se deduce del presupuesto. Solo que, como nos tenemos que comparar con otros países de la Unión Europea, claro, en Italia puede que el presupuesto pues no se elabore con los mismos criterios que en España o en Alemania o en cualquier otro país de la Unión Europea. Entonces, para medir ese superávit o déficit se utiliza una metodología que está aceptada por todos los países de la Unión Europea, que elabora Eurostat, que es la Oficina de Estadística de la Unión Europea, y que se denomina Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Eso es el SEC famoso. Ahora hay vigente uno que se aprobó en el año 95, el SEC 95, y que a partir de septiembre de este año cambiará un poquito y se denominará, porque se aprobó, el SEC 2010. Entonces, ¿qué ocurre? Que la manera de calcular ese superávit o déficit siguiendo la metodología del SEC 95 pues puede diferir algo de las liquidaciones presupuestarias que se elaboran en cualquier administración pública española.
Entonces, cuando el consejero, don Juan Bernal, cuando el ministro, don Cristóbal Montoro, se refieren a ese déficit, pues normalmente lo hacen en términos de contabilidad nacional, que es esta metodología del SER 95. Hay alguna pequeña diferencia, pero bueno, más o menos suele coincidir, pero siempre hay algún punto de diferencia. Resumiendo, y perdón por la extensión, Bien. es la diferencia entre los ingresos no financieros y los gastos no financieros, excluidos siempre los préstamos. En el caso, por ejemplo, de Murcia, me refiero a Murcia porque es el ámbito de actuación de esta televisión, por ejemplo, ¿no? En el caso de la región de Murcia, los ingresos provienen fundamentalmente de los impuestos. Exactamente, y de lo que le transfiere el Estado. El Estado. Eso es. Esas son las dos fuentes básicas de financiación de nuestra comunidad autónoma, o de cualquier ayuntamiento, o de cualquier otra administración. Impuestos o transferencias de una administración superior. Vale. No hay muchos más. Los gastos son los propios que se derivan del servicio público que presta dentro de sus competencias la comunidad autónoma, ¿no? Efectivamente. Vale. Y según las últimas informaciones, y corrígame si me equivoco, ese déficit actualmente en la región de Murcia está en torno al 2,24%. ¿Es la diferencia? Del PIB regional. Bien. Eso es. Entonces, ese PIB regional, yo lo digo para que los televidentes siempre tengan una referencia, siempre normalmente España es aproximadamente el billón en los últimos años, pues, el déficit, perdón, o el PIB, perdón, el PIB es 1 billón de euros, 1 billón de euros. Pues siempre para compararnos nosotros con el resto de España somos el 3%, más o menos, 3% de población. Si el PIB de España es 1 billón, pues el PIB de la región sería unos 30.000 millones de euros. Si el déficit es el 2,2, pues son 600, 700 millones de euros el déficit de la comunidad autónoma. Que se ingresan menos de lo que haría falta. Efectivamente. Vale. Efectivamente. Bien. Felipe, a veces da un poco de vergüenza preguntar qué es la deuda. Todo el mundo sabe lo que es una deuda, ¿no? Pero aplicada también a este concepto en el que estamos de lo público, del Estado, de la comunidad, ¿qué es la deuda? Es que lo que hay que hacer una distinción es entre déficit, que es un problema de flujo anual, de diferencia anual, como ha explicado el profesor Bernardino, de ingresos no financieros y gastos no financieros. La deuda es lo que hemos ido acumulando como consecuencia de ese año y año de déficit. Y entonces eso en los últimos años ha ido evolucionando en la región, y no solo en la región, a nivel estatal y en fin, de una manera incluso mundial. Eso ha dado pero ha ido evolucionando en unos términos bastante, que yo calificaría alarmantes. Es decir, me refiero globalmente, es decir, un fenómeno que afecta a la región de Murcia porque está afectando a toda la economía mundial y que es uno de los cebadores que ha servido para cebar la crisis económica, ese incremento creciente del déficit, de la deuda, que se genera por ese flujo de déficit que cada año, como si una familia, este año le falta entre lo que gana el cabeza de familia o la madre, entre los dos, ganan 100 y gastan 120, tienen un déficit de 20. Si eso se empieza a acumular año tras año, eso va creciendo y tiene otro componente, que eso a su vez, cuando se produce déficit, igual que cuando cualquiera de nosotros vamos a pedir un préstamo, el banco nos pide a cambio unos intereses y que se lo vayamos devolviendo. La suma de los intereses que le pagamos al banco más la parte del principal de lo que nos prestaron, eso se llama la carga financiera. Intereses, porque tú me has prestado dinero y porque te devuelvo una parte de lo que me prestaste. Si sigo pidiendo, esa carga financiera sigue creciendo y eso reactúa sobre los gastos que comentaba Bernardino, sobre los gastos no financieros. Bueno, en parte actúa sobre los gastos y eso a su vez hace crecer a su vez el déficit futuro, hasta que se forma ese déficit va creciendo y la deuda va creciendo, que en algunos casos, en algunos países, como en el caso paradigmático de Grecia, se convierte en un crecimiento exponencial que ya es incontrolable. Si seguimos manteniendo esos niveles de déficit anual, la deuda sigue creciendo, la carga financiera sigue creciendo, eso a su vez hace que el déficit del año siguiente sea más grande
y se forma lo que nosotros llamamos una bola que te puede arrasar. Vale. La deuda es un problema, como decía Felipe, un problema mundial, de España, por tanto, de la región de Murcia, por tanto. La deuda de la región de Murcia a día de hoy está en torno a los 5.543 millones de euros, que esto es casi el 21% del Producto Interior Bruto regional. Y Manuel, aunque ya también lo ha introducido Felipe, cuando hablamos de refinanciar la deuda, todo el mundo lo sabe, el que más y el que menos a lo mejor ha tenido que refinanciar alguna vez su préstamo hipotecario, buscando mejores condiciones o más cómodas en cuanto a la forma o al plazo de pago. Pero bueno, también aplicado a lo que estamos hablando, de lo público, ¿cómo explicamos refinanciar la deuda que es? Aunque está casi se sobreentiende. No hay apenas diferencia entre lo público y lo privado. Aquí lo que se persigue Ese es el problema que tenemos en muchas cosas, que no hay diferencia entre lo público y lo privado. Perdón, es que se cambian las condiciones del préstamo. Llega un momento en el que el deudor no puede atender el 100% del pago y pues negocia con el acreedor, o el acreedor le impone unas nuevas condiciones mediante las cuales paga con mayor holgura a lo largo del tiempo, a veces incluyendo periodos de amortización. Normalmente esto no lo hace por generosidad el acreedor, porque normalmente esta refinanciación implica unos mayores intereses, un mayor tipo de interés. O sea que refinanciar una deuda puede ser un alivio pasajero, pero la bola a la que decía Felipe, esa bola o no. Pueden darse las dos circunstancias. A ver. Depende cómo esté el mercado. Si te prestan con más facilidad, y tú puedes refinanciar, porque tú pediste el dinero a un 5%, es decir, de cada 100 euros tú me tenías que dar por prestarte los 5 euros, pero puede que el mercado esté en mejores condiciones y entonces cuando tú le pides prestado, si vas a pedirle ahora, te digan no, a 3 euros. Entonces a mí me interesa refinanciar, porque antes te tenía que pagar 5 euros y ahora cada año solo te tengo que pagar 3. Y puede ser por ese motivo, o que no puedas pagar, en cuyo caso el acreedor, que son las entidades financieras básicamente, se dan cuenta de eso y dicen no, si usted como no puedes pagar, págame 7. Y las dos circunstancias se pueden dar. Concretamente ahora la comunidad está refinanciando y como en general es público y notorio, se sabe la famosa prima de riesgo está bajando, nosotros al refinanciar mejoramos. Se dan dos circunstancias, que tenemos que refinanciar porque tenemos dificultades para pagar, pero nos beneficia aunque no las tuviéramos, también refinanciaríamos, porque en vez de tenerlo en el entorno del 5, pues lo podemos bajar al entorno del 2 y pico, que es la mitad de intereses. Eso solo tiene un pequeño detalle. Y, en fin, la base para establecer los niveles de tipos de interés, es decir, lo que yo te voy a pedir por lo que es el Euribor, el tipo básico de interés que establece el Banco Central Europeo. Ese tipo básico ahora está en el 0,25. Sobre eso te ponen, dice, Euribor más 2 puntos, significa que es lo que va a ganar el banco. Por el 0,25, esa diferencia es la rentabilidad que obtiene la entidad financiera que te presta. El problema es que si tú lo tienes a tipo variable y todas las operaciones están a tipo variable ahora mismo, prácticamente habrá alguna, pero vamos, más del 90% de las operaciones están. Si ese tipo empieza a subir, empezara, que por supuesto ahora mismo todas las autoridades monetarias, la Reserva Federal, todo el mundo dice que ni tocarlo. Pero si eso toca, imagínate, si tienes mucha deuda, pues igual que tú, si tú o yo tenemos un préstamo y estamos pagando al 2,5, a Euribor más 2 puntos y medio o más 3. Si eso de pronto se dispara, pues entonces pasas de pagar una cuota de 200, 300 euros, según la cantidad que tú tengas pedido, pues se te puede ir a la estratosfera. Yo, personalmente, no sé si Bernardino, que es mucho más joven que Manolo también que yo
Pero yo he vivido tipos de interés del 17% y del 16% y del 18%. Vosotros quizás ya no. Del 12, del 13. Sí. Tú fíjate que ahora estamos en un tipo básico de 0,25 más 2 puntos, 3 puntos, según la negociación que vayas haciendo. Un cuartillo, eso que dicen, vamos a bajar un cuartillo. Pues un cuartillo... Eso es lo suyo. Al bolsillo de cada familia, en fin. Pero y si suben 4 cuartillos, hombre, no es previsible ni nada, y todas las autoridades monetarias son conscientes de la gravedad de la situación, pero eso está ahí. Y si no te quitas la deuda, sino que sigue creciendo, como tú, ese dato, no sé, has dicho que está en 5.000, pero es que el dato curioso es que desde el 2008, y estos son datos del Banco de España, del informe trimestral del Banco de España, Murcia se multiplica por 7. de 609 teníamos en el año 2008, teníamos 700, cuando al final del 2008 teníamos 755 millones de deuda y ahora tenemos, como tú muy bien has dicho, 5.500, que son a finales, ese dato que tienes es los datos a finales de 2013, ya es más, porque claro, esto sigue funcionando, y la bola sigue funcionando y tenemos que seguir pagando los gastos que ha hablado Bernardino antes, y los gastos son el personal, son el personal, son los colegios, los hospitales. El personal, primero el personal de eso, después, por ejemplo, la farmacia algo tan tonto como la farmacia que tenemos en nuestras casas, no la de los hospitales, sino la que tenemos en nuestras casas. Ese cajoncito que tenemos todas, que parece que no es nada, que tiene allí, pues yo qué sé, la cosa para la cabeza, el paracetamol, cuando eso que se le da a los niños, el jarabillo, eso, para que los niños... Bueno, eso, ¿tú sabes lo que cuesta eso en Murcia cada mes? Pues un disparate. 30 millones de euros. 30 millones de euros, todos los meses. Y no es cuando te pones malo de verdad que te vas al hospital y ya te dan de allí, de los más, ya te tiran allí con la artillería pesada. Pues en fin, que vas al hospital y está hecho polvo. Eso no está ahí. El cajoncito ese, todo el mundo tenemos en nuestra casa un armarito, un cajoncito, en donde se lo hablen. Bueno, pues los murcianos deben de ser conscientes de que ese armarito, ese cajoncillo, que es un cajoncillo, yo no sé si te pasa a ti, a mí me pasa en mi casa. Yo lo tengo en mi casa, un armario, pequeñito, pero un armario. Sí, yo lo tengo también en un armarito. Bueno, ese armarito nos cuesta a los murcianos, que salen de nuestros impuestos, que ya lo ha dicho Bernardino, porque las transferencias que vienen de fuera son de porcentaje de los impuestos que tiene el Estado, es decir, que en el fondo los pagamos o directamente a la comunidad, impuestos propios, o la transferencia. Eso nos cuesta 30 millones de euros. Al mes. Al mes. Vale. Una vez conocemos los 4 datos básicos que manejamos: el déficit, la deuda, la refinanciación, los ingresos, los gastos. ¿Cuál sería? Bueno, hemos dicho que es un problema mundial, no es un problema exclusivo de la región de Murcia. Que es un problema grave, alarmante, ha llegado a decir el profesor Felipe Romero. ¿Cuál sería ahora el diagnóstico que haríais vosotros de la región de Murcia? Un poco una radiografía, un análisis. ¿La región en general o sus cuentas públicas? Bueno, no vamos a hablar ahora de cuestiones políticas ni de Aeropuerto Corbera y tal, que eso me refiero en este caso de la parte económica, de las cuentas, efectivamente. De las cuentas públicas. Pues si cogemos los datos de 2010 a 2013, vemos que hay menos ingresos, hay menos gastos, los gastos ejecutados del presupuesto regional han bajado y, como ha ido contando Felipe, nos hemos metido en una serie de deudas que hace aumentar tanto su devolución, la devolución del principal, como los intereses que generan. Evidentemente, si el presupuesto de gastos cae, pero la carga financiera sube, el resto de cosas que son, pues, como dices, las nóminas de los empleados públicos, el gasto farmacéutico, etcétera, todo eso tan importante para el desarrollo de una comunidad como la de Murcia, pues ahí tienes que introducir la tijera. Entonces ahí
Llevamos desde 2010 tijeretazo tras tijeretazo, plan de equilibrio tras plan de equilibrio en el que se proponen más ajustes, y por la vía de los ingresos, mientras que han aumentado en algunos momentos la recaudación impositiva, pero ha sido más que por la base, sino por la subida de los tipos impositivos, lo que es el grueso gordo, que han sido las transferencias, han ido hacia abajo, con lo cual ahora mismo la situación para mantener un presupuesto público como el de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nos la vemos y nos la deseamos. Y no solo esos ajustes no solo son bajarle el sueldo a los empleados públicos, son también pues eso, copagos, son una ley de dependencia cada vez peor, ayuda a la ley de dependencia cada vez peor, pues menos transferencia a la familia, etcétera. Y eso es, pues se va produciendo un círculo vicioso que va conduciendo a la economía hacia abajo, porque no hay que tener en cuenta que lo público y la economía de las familias no son entes separados uno de otro, sino que hay una ligazón fuerte entre una cosa y otra. A ver, más opiniones. No, a ver, bien, lo que dice Manolo está bien, pero a ver, aquí hay un problema y es, cuando la cosa va bien, aumentan los ingresos, entonces nos acostumbramos a un nivel determinado de gasto y parece que eso ya se consolida en el tiempo. Claro, cuando la cosa va mal, los ingresos caen y como el gasto nos hemos acostumbrado a mantenerlo en un determinado nivel, pues se produce un desequilibrio en las cuentas que no hay más manera que cubrirlo acudiendo al endeudamiento. Es decir, yo tengo que pedir prestado para poderle pagar a esos acreedores a los que no he podido atender con los ingresos normales y corrientes del ejercicio. A mí con el tipo efectivo del impuesto de sociedades que tenemos en España, a mí se me ocurre pero eso ya es otra cuestión. Es decir, aquí el problema que se plantea es, hemos consolidado una estructura de gasto que está en torno, eso siempre lo comentamos Felipe y yo, a los 4.500 millones de euros, más o menos al año, y los ingresos pues tienen que estar en ese entorno. Un poquito más, un poquito menos, pero lo que no pueden ser es 1.000 millones menos de euros, que es lo que ha pasado desde 2010. Entonces, ya llevamos 3 o 4 años, por eso el aumento descomunal de la deuda, a 1.000 millones por año, en 4 años 4.000 millones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Subimos los impuestos o rebajamos el gasto? Ahí está la pregunta del millón, ¿no? Siempre es lo mismo. Entonces, reestructuramos los impuestos, bueno, ahí ya entra en juego otro tipo de políticas, El fraude, combatir la economía sumergida, todo este tipo de cuestiones. Pero el hecho es que la comunidad autónoma, bajar de 4.500 millones de gasto, está muy complicado, muy complicado. Sus ingresos indudablemente han caído. Entonces, eso hay que... Y luego, en esos 4.500 millones, si además los aumentamos con la carga financiera a la que aludía antes Felipe, pues el presupuesto se desmadra. Entonces, hay que buscar alternativas. Si esto, y para que los ciudadanos, los televidentes lo sepan, la sanidad son 2.000 millones. Eso no baja de ninguna de las maneras. Puede subir, pero de 2.000 millones hacer más recortes es difícil. Y la educación está en 1.200 por ahí. Toda la educación. Pues ya no sé, estamos gastando 3.200 millones. Eso es muy difícil. Si la recaudación la tenemos un poquito más alta que eso, ¿cómo cubrimos lo demás? Pues ahora le cedo la palabra a Felipe, que seguro que añade algo más. Sí, es un poco en la misma línea. El problema está, incluso tú Bernardino, eres más, yo soy más brutal. Y mira que yo muchas veces, porque claro, esto son propuestas que yo algunas veces comento con mis compañeros, digo, si es que aquí la situación es la que es decir, a corto plazo, porque sí, tú puedes implementar nuevas políticas, cambiar el modelo impositivo, las famosas reformas fiscales que ahora se está tratando, todo eso
Pero eso tiene un periodo medio de maduración. Mañana tú dices, se cambia la política fiscal y no aparece más dinero. Tarda un tiempo, si decimos lucha contra el fraude fiscal, eso no produce dinero mañana. Hay que buscar, hay que sacar más inspectores financieros a la calle, esos inspectores financieros hay que pagarlos, con lo cual sube el capítulo. Eso no se produce automáticamente. Y claro, el problema está que mañana y pasado, mientras no lo hagamos, la deuda sigue creciendo y la carga financiera asociada a ella, por tanto, los gastos de esa deuda siguen creciendo. Luego, la situación, tú hacías una pregunta, ¿cuál es la radiografía? El diagnóstico, la radiografía. La de la radiografía, más que el diagnóstico. Yo no quiero referirme, porque nos llevaría, al motivo de esto, nos llevaría, en fin, a un debate mucho más filosófico y más de economía general, que como por centrarnos en el tema de la deuda. La comunidad se enfrenta a este problema a partir del 2008. A partir del 2008 se enfrenta por lo que decía Bernardino. Nosotros habíamos creado una estructura de gastos que aproximadamente estaban en 4.500 millones, porque todos queremos vivir mejor, y la sanidad, pues contra mejor nos atiendan, más rápido nos atiendan. Si tienes que esperar 2 meses para que te vean un hongo en el pie, pues es un fastidio. Si te lo ven al día siguiente, y todo eso es a base de poner pasta sobre la mesa. Pues y eso se podía financiar. El caso es que nosotros, ¿por qué? Porque teníamos unos ingresos propios, concretamente el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que era el 7% de cada vez que un murcianico se compraba una casa, el 7%, chiqui. Y eso se podía financiar. Lo que pasa es cuando de pronto se derrumba el sector. Al derrumbarse el sector, eso eran 700, en torno a 700. Las cifras esas lo mismo son 600 o 800. Pero era un paquete importante. Eso se nos cae de una manera brutal. ¿Por qué? Porque no se compra en casa. Ni los extranjeros ni nosotros podemos comprar eso. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros seguimos manteniendo una estructura de gastos que era la que comentaba Bernardino, 4.500. Y tus gastos se te han caído en 600, 700. Además, como eso genera, al no haber construcción, esa gente no se toma cerveza, no pagan IVA, con lo cual el porcentaje de participación del Estado en sociedades, que es del Estado, esas sociedades de constructoras que pagaban un dinero, dejan de pagarlo. Y entonces se te deprime todavía más. Y, sin embargo, tú no tienes la velocidad, primero porque tienes que luchar con unas resistencias de que una vez que te han atendido, a los 3 días que te dolía el costado te atendían, pues ¿cómo le explicas a esa señora o a ese enfermo que no, que 3 días no van a ser, que van a ser un mes doliéndole usted el riñón? Pues esa es una resistencia. Después, que no se reconoció el alcance de la crisis. Y no se reconoció por una responsabilidad que yo creo que fue colectiva. Y ahí tenemos, yo creo, los economistas que darnos varios latigazos, porque no fuimos capaces de reconocer al principio la dimensión que tenía. Porque a mí ahora salen todos diciendo, yo ya lo dije, yo leo esto habitualmente, y el Fondo Monetario Internacional, donde se supone que están los que más saben del mundo mundial de esto, preveía en el 2008, en el último informe trimestral, crecimiento de la zona euro para el próximo, y eso está en internet es muy mala, porque claro, puedes buscarlo y te dice alguna verdad, lo que dijo en el 2008, y en el 2008 decían crecimiento en la zona euro, el 2 con no sé cuánto, datos reales, el menos 0 con no sé qué. Eso, después los políticos, por supuesto, jamás van a reconocer, porque claro, eso, incluso a nivel individual. Nadie queremos, y es humano, y a mí me pasa y nos pasa a todos. Nadie quiere perder posiciones, eso los economistas lo llaman la ley de Engels, ¿no? Es la ley de Engels, que una vez que has conquistado una cota de un paso atrás ni para más impulso, ¿no? Exacto, esa es la mejor expresión, un paso atrás ni para más. Y eso de pronto se nos cayó completamente. Y al no saber reconocerlo y al no tomar medidas, y conforme más tarde medidas, más déficit hay. Al más déficit, más carga financiera, con lo cual los resultados son... Entonces, la comunidad, perdóname que yo me pierdo algunas veces, me disperso. ¿Qué es lo que pasa? Que eso ha dado lugar a un crecimiento.
Yo también le reconozco al gobierno regional en fin, que ya sí todo el mundo ha empezado a ser consciente de esto, y no le hemos logrado quitar todo, pero sí se ha reducido ese incremento. Es decir, nosotros al principio, cuando ya nos dimos cuenta, eran unos 1.000, incluso llegaron a hacer 1.200 millones, 1.200, ¿verdad? Sí. 1.200 millones al año. Es decir, que hicimos un año que tuvimos de ingresos 1.200 millones. Bueno, eso ha pasado a ser 500, que sigue siendo una barbaridad, pero la mitad de barbaridad, un poco menos de la mitad de barbaridad. Con lo cual, seguimos ahí, sigue siendo un problema importante, no se puede corregir si no es con medidas a medio plazo. A corto plazo, las medidas, en mi opinión, y yo comprendo que decir esto es duro para la gente que está pasándolo fatal. Porque claro, esto tiene nombre y apellido, ¿eh? Y tiene gente en la calle, y tiene gente que no llega a fin de mes, y tiene gente que no puede pagar la luz. Pero es que si no hacemos eso, a corto plazo, directamente nos abocamos a Grecia. Es decir, nos abocamos a un escenario en que no se atiende el pago a proveedores, que nos dan las medicinas para que tal, no se paga a los funcionarios, que tienen que comer todos los días, y que atienden a los médicos que atienden, porque las fantasías que se crean sobre que se puede recortar, bueno, pero recortar, es que hay muchos funcionarios. Funcionarios hay 60.000 funcionarios. 30.000 son médicos ATS y no sé qué, ya solo quedan 30.000, pero es que de esos 30.000 hay 15.000 que son los profesores de todas las escuelas, de todos los colegios, de todos los... porque se pagan los colegios, dicen, no, es que están los concertados también se les paga la nómina desde la comunidad autónoma. Sí. Hay otros 15.000 criaturas. Entonces, ya de los 60.000 ya hemos dejado 15.000 que son los que se supone que podríamos quitar mañana, pero y cuando este verano hubiera un incendio, ¿quién los ha pagado? O cuando, para que cobren todos los demás, pues estamos los funcionarios de Hacienda, de la cual yo pertenezco, que somos los que recaudamos, también los podemos quitar. Sí, que todos participan en que la máquina de la administración ruede. Yo estoy de acuerdo que hay que hacerla más eficiente, y algún recorte se puede hacer, pero con eso, antes lo decía Bernardino, se puede, todo se puede, aquí se puede todo, pero entonces sepa usted que si la clase de su niño tiene 35 personas, pues tiene que tener 40. O si usted lo atendíamos en un hospital... En 3 meses van a ser 4. 4. Que se puede, si todo se puede. Yo cuando era joven he dado clase en clases de 40. Yo era la R, porque era Romero de apellido, y éramos 40 y tantos. Sí, bueno, sí. Pues, Yo recuerdo ser el 41 en mi clase. Pues claro, tú eres más joven. Pero yo, como soy más mayor, pues éramos casi 50. Yo era el 48 o 50, el R. Bueno, vamos a hacer una pausa. El programa está más que interesante. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos en la segunda parte completando más aspectos en torno al tema del déficit, la deuda y la situación económica de la región de Murcia.
Segunda parte de Espacio Abierto, esta semana dedicado al déficit de la comunidad autónoma. ¿Quién paga esto? ¿Quién paga este desaguisado económico? Nos sonreímos al decirlo, pero maldita la gracia que tiene. Este desaguisado económico en el que nos encontramos en Murcia, en España y en el mundo, con un déficit galopante y una deuda brutal también. Nos acompañan esta semana Bernardino Benito y Felipe Romero. Ambos son profesores de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia. En el caso de Felipe también es interventor de la comunidad autónoma. Y también está con nosotros Manuel Pérez, que es licenciado en Economía y además es empleado público. Hemos dado los datos a grandes rasgos de la situación económica de la región en la parte anterior del programa, y yo ahora quería preguntarles a los invitados, en este contexto, ¿cómo se encaja el, en fin, parece que necesario ajuste económico, porque claro, nadie le quiere llamar recorte, se habla de ajuste y se emplean otros eufemismos, pero es un recorte económico en toda regla que se nos avecina. ¿Cómo se encaja? ¿Por dónde se debe o se puede o creen ustedes que se va a meter la tijera, hablando en términos coloquiales? ¿Cómo administramos esto? A ver, está muy difícil, es que estamos ya en el hueso del jamón. Le han pegado. Pero lo que pasa es que las exigencias son muy duras y ese recorte va a venir por alguna parte. A mí se me ocurren otras cosas, pienso que hay que atajar también por los ingresos públicos, pero como hemos comentado, lo que tú adoptes de norma en los ingresos públicos no va a tener resultados hasta unos años después. ¿Cómo atajar? ¿Cómo afrontar ese recorte? Difícil. Pero es que sí, que se puede decir otra vez asumir otro recorte en la nómina, sí, pero es que ha habido ya varios recortes en la nómina y esto no se soluciona. Es más, y luego el tema de recorte en la nómina en una situación como esta con las familias, pues es que primero atienden a las deudas y luego tienen un poco para consumir, pues supondría menos consumo con las consecuencias que tiene eso en los impuestos, como el IVA. Pero Manuel, ¿tú crees, ya digo que estamos entrando casi en el terreno de las opiniones personales, ¿no? ¿Tú crees que hay otras partes del presupuesto donde poder, en fin, ajustar más? Sí, lo que pasa, vamos a ver, aquí voy a hablar de mi óptica de empleado público más que de economista, aunque esto también hay ligazones, ¿no? Yo considero que determinados servicios que se están prestando mediante gestión indirecta, es decir, mediante empresas privadas, lo podrían hacer empleados públicos por menos dinero. Tenemos ejemplos en el caso de los retenes forestales o en el caso de los vigilantes. De todas formas, como tú vas haciendo números y la cantidad te va sumando 20, 30 millones, y tenemos que llegar a los 250. Claro que se me ocurren ideas, pero es que no me salen las cuentas para llegar a los 250, a los 300 millones. Bueno. También está pues convencer al ministro Montoro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de que relaje el objetivo de déficit, hacer una buena reforma fiscal que tenga unos resultados en el futuro, pero ahora mismo, en este mismo momento, de los ajustes que perjudiquen menos a la ciudadanía, no se me ocurre. Vaya haciendo algunos gastos innecesarios y me sale una cantidad muy pequeña para llegar a los 250, 300 millones. Vale, pero esos ajustes, aunque no sumen una cantidad necesaria, pueden tener, pregunto, un efecto ejemplarizante sobre el resto de la sociedad a la que de nuevo le van a ajustar en las pensiones de la dependencia, en el salario de los empleados públicos. Puede tener un efecto ejemplarizante al decir que, bueno, hemos tocado por aquí, que es poco, no suma lo que necesitamos, pero, bueno, en fin, dar un poco la cara. A ver, una opinión, Bernardino. Vamos a ver, yo creo que los funcionarios públicos hemos dado ejemplo con el recorte en el sueldo que hemos vivido, a muchos les han aumentado el número de horas que trabajan. A muchos lo han despedido, no se lo olvide. Algunos los han despedido, entonces yo creo que más ajuste en ese colectivo lo veo complicado. Quizá lo que hubiera que hacer es estudiar los servicios, en algunos sobrarán, en otros faltarán.
reorganizar eso de otra manera, en fin, eficiencia, que llaman. introducir algún criterio económico alguna vez, la eficiencia, todo esto, la economía, en fin, que siempre se pone que se va a hacer pero jamás se hace. Entonces, porque os recuerdo que en la comunidad autónoma el presupuesto es por objetivos, con una serie de indicadores. Bueno, esto se hace muy bonito en el papel, pero en la práctica jamás se ha implementado una auténtica política presupuestaria por objetivos, con medición de esos objetivos, sus indicadores, etcétera. Entonces, yo creo que más recortes está difícil. Nosotros que somos profesores de la universidad, pues nos vemos obligados a cerrar 2 meses nuestras instalaciones porque tenemos que ahorrar como sea. Entonces, no se contrata a nadie. Los pobres becarios que hacen sus tesis doctorales, cuando finaliza la beca, se van a la calle, se están yendo al extranjero. Entonces, ya más recortes yo lo veo complicado. Pero a mí me gustaría, al hilo de lo que decía Felipe, y perdonad si me extiendo, recordar que en España, en la comunidad autónoma, todo lo hemos fiado a la construcción. Y como decía Felipe, parece que se nos ha olvidado, los que somos economistas, que casi nadie denunció aquello, pero el peso que llegó a tener la construcción en el PIB fue el 13%. Nunca ningún país del mundo desarrollado, yo creo que ni subdesarrollado, ha alcanzado ese porcentaje. Desarrollado, sí. O sea, España era, y si le sumamos actividad inmobiliaria, era casi el 20% del PIB, o sea, un escándalo. Entonces, por ejemplo, el impuesto de transmisiones, del 2007 al 2013, en el caso de la comunidad autónoma, ha caído 500 millones de euros. 500 millones de euros. Si las transferencias del Estado caen otros 500, pues ahí tenemos los 1.000 millones que nos faltan. Claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo recuperamos esos 1.000 millones? Tendríamos que inventar algo o reducir el gasto. Pero, Bernardino, más no se puede reducir, desde mi punto de vista. En cualquier caso, eso puede ser una política a medio plazo, pero a corto Claro, plazo, exactamente. ¿Cómo resolvemos ¿Cómo ese resuelve? problema? Porque Claro. dice, no recortamos, Claro. no se puede recortar más. Claro. Pues no se puede recortar más. Si yo soy consciente, todos somos conscientes de que eso, además, en la demanda efectiva, que es lo que compramos todos, por decirlo así, a la pata a la llana, pues claro, si seguimos recortando sueldos, compramos menos. Eso, la actividad económica hace que funcione peor. Pero si no lo hacemos a corto plazo, ¿cómo pagamos? Es decir, yo creo que lo que sí se necesita, y eso es un concepto general, llegar a un acuerdo social en donde los sindicatos tienen que tener un papel súper relevante, en los cuales, digamos, a corto plazo todavía hay que hacer más ajustes, porque faltan 500 millones. Sí, pero claro, a cambio de eso, ¿qué nos tienen que dar? Porque un acuerdo es que cada uno cede. Nosotros podemos renunciar transitoriamente, pero queremos una política de recuperación de la renta cuando salgamos de esto. Después hay una línea roja que no se pueden sobrepasar, no se le puede quitar las monedas al ciego. Ese paso no se puede dar, o no se puede seguir despidiendo al personal, porque claro, ¿cuántos millones vamos a tener? Entonces, yo creo que a corto plazo los recortes irremediablemente se van a producir. Es posible que no se produzcan en el mes siguiente, en los 2 meses, porque además está el problema electoral de un par de años de edad, y ahí nadie se va a atrever a meterse en eso. Pero impepinablemente, si es que no hay a corto plazo. Y además, ahora, claro, lo que hay que hacer es un pacto social para que se recupere, para que una vez que primero, una línea roja. No se puede seguir echando más gente, porque si no, es que al final vamos a trabajar 3. En mi caso, además, ya con una edad de provesta, porque trabajen los más jovencillos, que yo he trabajado bastante. Ese es el único camino. Y después, si cuando esto pase, pues vamos a recuperarlo de esta manera, vamos a introducir lo que tú decías también. Hay que hacer unos elementos ejemplificadores. No se le puede quitar la pobre madre de familia que tiene un hijo con espina bífida, no se le puede quitar y que siga existiendo el más mínimo gasto superfluo, porque es que, claro, eso es que no puede ser.
Ahora, también te digo una cosa, es fantasía creer que quitando el gasto superfluo, quitan los 300 millones, porque no los quita, es decir, quitando la mitad de los políticos, la mitad, porque yo he hecho ese cálculo, son políticos, vale 6 millones, el personal vale 2.000, pues todos los políticos valen 6 millones, que son millones, y que se puede recortar como todo se puede recortar. Pero no nos vayamos a creer que por quitar 6 soluciona un agujero de 300, que estamos diciendo de 300, cuando todos sabemos que son más. Sí, pero a eso me refería yo, que quizás recortando un poco en ese área de fundaciones... Es ejemplificador, hay que hacerlo, es esencial hacerlo. No puedes hacer lo otro si no haces eso, porque si no, claro, ¿cómo vas a hacer y le vas a quitar 3 euros a la madre de un hijo con espina bífida? No lo puedes hacer. Y lo de trazar esas líneas rojas, hacer un gran pacto social... línea roja que hacer una línea roja, no sé si va a ser de lo mismo que yo. Quiero decir, que hay un sector ya de la población a los que la línea roja ya le pasó el año pasado, el tema o el anterior. Es que es un problema de no serio. Echar a ningún interino, si es que la política precisamente de los gobernantes, no hablo de los políticos, políticos somos todos desde mi punto de vista, hablo de los gobernantes de esta comunidad autónoma. Por eso no van a pasar, si cuando hacen una redistribución de efectivos, echan gente, cuando proponen una promoción interna, olemos que van a echar a gente. Dicen que hay un centro ocupacional como el de Espinardo que se cae abajo, sabemos que lo utilizan para echar a gente. O sea, es que digamos que bajo el planteamiento de la buena fe negociar, que exigiría Felipe que uno de los puntos claves fuera ningún cese de interino, ya sabemos que la otra parte no tiene esa buena fe de negociar, de no echar interino. Entonces, digamos que el ámbito de la negociación ya empieza a fallar. Y aquí, en los últimos tiempos, digamos que hablamos de los recortes de nóminas, pero el recorte de echar a los interinos a la calle ha sido muy fuerte. Y en muchos casos, gente de una edad que no tiene cabida en el mercado en el mercado de trabajo, no tiene por su edad, han echado interinos de una cierta edad. Y el despido ha afectado sobre todo a mujeres. Digamos que el tema de establecer una negociación para bajar el salario bajo la premisa de no echar a ningún interino lo veo bastante difícil, conociendo cómo es la parte de los gobernantes de esta comunidad autónoma. Sí, los antecedentes que hay, ¿no? Y me ha salido mi vena más político-sindical, bueno, pero bueno, esto no tiene nada que hay que seguir analizando el presupuesto para ver cómo atajarlo, pero lo que he dicho, fundaciones, asesores y todo eso, a mí se me queda en un número y llegar a los 200, 300 millones siguen sin salirme las cuentas. No, yo no voy a defender que se despida a nadie, por favor, ni tengo por qué defender al gobierno regional, ni nada. Pero, por ejemplo, un ayuntamiento que ha tenido una fuente de ingresos muy importante proveniente del urbanismo. Entonces, le ha dado por montar infraestructura, una piscina, unas instalaciones deportivas, ha contratado gente para que aquello se mantenga, el precio público que se paga es bajo para que los habitantes de ese municipio acudan a esas instalaciones. Bien, con la caída de los ingresos del urbanismo, que en algunos municipios ha sido increíble, baja su recaudación y el servicio hay que mantenerlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se cubre el mantenimiento de ese servicio? Subimos el precio público, entonces la gente no irá. Pero aquello, para que esté abierto, requiere unos gastos fijos de cuantía considerable. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí hay un problema. Ahí se ha creado un gasto en la época buena que ahora no se puede mantener. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cerramos la piscina o no la cerramos? ¿Mantenemos otro tipo de servicios o no los mantenemos? ¿Qué priorizamos? Claro. Entonces, esto a veces es verdad que si lo mismo hay que echar todos los asesores y reducir los políticos, sí puede ser. Pero como dice Felipe, eso no es suficiente. Puede ser
suficiente, pero no necesario. O sea, necesariamente habrá que, o es necesario, pero no suficiente, al contrario, eso es. Bernardino, ya que has mencionado los ayuntamientos, son también, hemos hablado de Europa, hemos hablado de España, hemos hablado de Murcia, los ayuntamientos son una parte actora importante también en todo esto que está pasando. En números globales, la situación de los ayuntamientos, su deuda aquí en la región de Murcia. Sí, pues era, en el 2012 creo recordar que eran unos 1.000 millones de euros. Tienen una deuda de 1.000 millones de euros. Los 45 ayuntamientos de la región. Su presupuesto más o menos está en torno a los 1.200 millones. Con el plan de pago a proveedores, entre 2011 y 2012 pues aumentaron la deuda en unos 250 millones. Entonces, es decir, a los 5.500 millones de la comunidad autónoma, que serán más, hay que sumarle los 1.000 de los ayuntamientos. Entonces, hace falta algo, no sé, que yo no tengo la varita mágica, si no, no estaría aquí y en otros sitios, pero vamos, lo veo complicado. Eso de la varita mágica tiene relación con la pregunta que va a hacer ahora, que es ya la última. Hacemos una última ronda de intervenciones y la pregunta yo sé que es, no sé cómo definirla, muy tópica, pero es la pregunta que mucha gente en la calle se estará haciendo. ¿Esto tiene arreglo? ¿Tener arreglo tiene? Ya no me voy a atrever a preguntarles cómo, pero ¿tiene arreglo? Porque me temo que si dicen que no, pues más de uno mañana va al banco, saca sus ahorros y lo guarda debajo del colchón. ¿Esta situación tiene arreglo o no? A ver, no dejan de ser opiniones. Bueno, esto es, a ver, siempre se ha utilizado un símil en los últimos años y es que esto era una fiesta, nos apuntamos todos y ahora pues viene la resaca clásica de que después de la fiesta pues uno duerme, otros siguen la fiesta y terminan mal. Entonces yo creo que la fiesta no puede seguir, que hay que hacer ajustes en los gastos y, sobre todo, estudiar bien nuestra estructura de ingresos. Ahí algo está fallando. Algo está fallando. Yo no comparto en absoluto de que la fiesta la apuntamos todos, y si nos apuntamos todos, unos se apuntaron con Moët Chandon y otros con barreños de quintos de cerveza. Hay que tener en cuenta que en la época esa tan famosa del yesaire que cobraba 4.000 euros al mes, es cuando surgió el término de milorista, de la gente que tenía un trabajo de 1.000 euros y que con esos 1.000 euros no podía pagar. Sí, se hablaba de milorista en sentido peyorativo. Sí, ahora tener 1.000 euros en la región de Murcia, un salario de 1.000 euros puede ser hasta una bendición en los tiempos que corren. Pues eso era la fiesta. Y aún así... Ese ejemplo que tú acabas de poner era la fiesta, ahí estaba la fiesta. Sí, pero luego decir de apretarse el cinturón, la gente se lo aprieta, pero vamos, ya es que ya no tiene más agujeros en el cinturón. Ya es que el cinturón se le convierte en un anillo de cuero, pequeñito. La gente se ha ajustado ya mucho el cinturón. Y las situaciones, casos preocupantes que los considerabas hace 7 u 8 años ajenos a tu mundo, ahora los tienes en tu mundo así. Yo quiero Felipe, introducir una cosa, introducir una cosa, pues entonces he elegido más con quién cerrar, porque yo quiero dar una visión optimista o pesimista, que las dos lecturas la tienen. Si hay una creencia generalizada que se resume en la frase, de alguna manera saldremos, esa es la frase. Bueno, pues yo a eso le digo, eso decían los neandertales, de alguna manera saldremos. Esos no salieron. Los neandertales ya no estarán esperando, pero no van a salir. Entonces, ¿qué digo yo? Lo que tenemos que tener claro es que no necesariamente esa creencia derivada del siglo X, de las luces, de que siempre se aumenta. ¿Por qué? Porque la renta ha ido aumentando. No necesariamente tiene que ser así. Pero también tenemos que considerar que nosotros nos hemos caracterizado por ser una especie que ha luchado siempre contra la entropía, porque al final esto termina en el desastre, porque la física no lo dice. Pero nosotros nos distinguimos como especie en que podemos luchar y evitar enfrentarnos a eso. ¿Y cómo nos tenemos que enfrentar? Pues nos tenemos que enfrentar diciendo la verdad, diciendo esto está de esta manera y cómo podemos entre todos hacer un pacto social. Se tiene que renovar un pacto social, porque si no, eso de que esto algún día saldremos, de alguna manera se sale, los neandertales todavía están diciendo eso, vamos, no queda ninguno, pero estarán soñando en sus tumbas que de alguna manera se sale. Y lo mismo no se sale, es decir, no es necesariamente
Yo precisamente un artículo magnífico que yo recomiendo a todos, que está precisamente en el blog de Juan Torres López, que es un catedrático de economía aplicada, miembro de ATA, que es el artículo... Está aquí, No, Felipe. No, ese No, no es de Juan Torres López, es de Juan Laborda, que es del miembro del Consejo de Economía de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras. Bueno, este te da unos datos Y escribe mucho en bestiales. el blog Voz Populi. Y no es lo malo lo que dice, sino los cuadros que aporta, los datos económicos que aporta. Es decir, tenemos que seguir luchando como especie y no podemos, y se basa en decir la verdad y decir, oye, tenemos que buscar una solución para sobrevivir y tenemos que buscarla. Y si no es con un pacto social, Y no va a en acabar esos la cosa bien. artículos de Juan Laborda habla de la deuda general de la economía española, no solo de la pública. Debe la economía española un 400% del PIB. Debe 4 veces lo que genera de renta al año. Eso es En fin, mucho. la verdad que conforme van hablando se me van viniendo a la mente más preguntas, pero tenemos que Ciencia cortar porque lúgubre llamaba Carla y a la economía. el tiempo se nos ha ido, pero estaba pensando ahora en el último debate sobre Estado-Nación, cuando algún periódico me sorprendió mucho, bueno, me sorprendió entre comillas, que el diario El País titulaba al día siguiente España, no recuerdo exactamente, España sale de la crisis o la crisis se acaba o algo por el estilo, ¿no? Se está hablando también de que hay datos macroeconómicos que son favorables, en fin, se están dando una serie de informaciones que yo no voy a decir que sean falsas porque no tengo la información para afirmar eso, pero que desde luego no cuentan, no dicen toda la verdad. En fin, lo que hemos pretendido con el testimonio de Manuel Pérez, de Bernardino Benito y de Felipe Romero es dejar sus opiniones, sus datos, sus comentarios sobre la mesa para, repito una vez más, invitarles a cada uno de ustedes a la reflexión y a que saquen sus propias conclusiones. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana, si así lo desean, aquí en Espacio Abierto. Hasta entonces.